¿Cómo les va? Es un placer moderar este panel. Tenemos a los representantes de los sectores que integran la cadena, desde los insumos hasta la utilización final. Así que como tenemos el tiempo muy restringido, lo que vamos a hacer son unos 5 minutos primero de cada uno expone más o menos cuál es su visión frente al lanzamiento de la campaña, y después a lo mejor hacen un ida y vuelta con algún par de preguntas que surjan de las exposiciones. Así que para comenzar, me parece que, y en mérito a que justamente nos sigue por Zoom, le vamos a dar la palabra en principio a David Rollero, que está asistiendo pero virtualmente a través de su Zoom, para que nos exponga, digamos, el punto de vista, cómo ve el enfoque de la producción a esta presente campaña que se lanza en este momento. David. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La verdad que hubiese preferido estar ahí presente, pero bueno, es parte de la realidad de la virtualidad y la realidad de la distancia que nos separa en este momento de la bolsa. En mi caso en particular estoy en el sur de Córdoba, más precisamente en la Boulage. Así que bueno, en primer lugar agradecerles la invitación, el tenernos en cuenta para este lanzamiento. Agradecer especialmente a su presidente, a José Martins, a Ramiro Costa, el habernos tenido en cuenta. La verdad que escuchando las presentaciones anteriores, uno tiene altas expectativas de que podamos seguir por este camino de mayores producciones, de producciones asociadas a la sustentabilidad, como también mencionaban en parte de las presentaciones anteriores. Y en ese sentido, como presidente de APRESID, creo que nuestra mirada respecto a la producción agropecuaria del país está muy cercana, está siempre muy tenido en cuenta el tema de la sustentabilidad en sus tres amplios ejes, no solo lo técnico-productivo, sino también lo ambiental y lo social. Y bueno, aprovechar este espacio para reforzar algunas de las cuestiones que han ido mencionando. Por ejemplo, esta nueva característica que tiene la ampliación de la superficie, digamos, que está siendo utilizada para el desarrollo de gramíneas, donde años atrás estaba muy basado en oleaginosas y básicamente en soja, algo de girasol, pero básicamente era una amplia difusión del cultivo de soja. Que si bien uno le cree que es importante destacar la importancia de ella, o sea, lejos de verla como alguien malo, justamente deberíamos resaltar la importancia y la característica especial que tiene este cultivo, pero que si miramos la sustentabilidad en su amplio aspecto, estamos totalmente convencidos y apoyados en la ciencia de que la rotación de cultivo y la intensificación de cultivo es el camino más cercano a la sustentabilidad, ¿no? Así que bueno, aprovechando este comentario, nosotros de alguna manera también creo que es importante comentar de que nuestra mirada como institución está muy alineado también a alguna de las últimas intervenciones que se refería a los cultivos de servicios, y lo asocio con esto de la rotación y lo que nosotros denominamos la agricultura siempre verde, o profundizar la intensificación de la rotación de cultivos. ¿Qué significa? Significa adaptar cada ambiente, digamos, las producciones que se puedan llevar adelante a cada ambiente agroclimático. No solo va a estar influenciado por, como bien dice la palabra, por el clima, sino también por las condiciones de suelo que tiene cada lugar. Pero creemos que es importante seguir destacando esto de que el camino de la intensificación y de la mayor rotación y la mayor cantidad de tiempo del suelo cubierto con cultivos y raíces vivas hace a la sustentabilidad. No solo a la sustentabilidad, podríamos decir, ambiental y social, sino que también a lo técnico-productivo. Contrario a lo que hasta hace pocos años pensábamos, que
aquellos campos que de alguna manera tenían poca, digamos, cuanto menores cultivos tenía, quizás era mejor, ¿no? Así que bueno, es reforzar un poquito eso. Digamos, también para sumar y no tratar de no utilizar demasiado tiempo, también creo que es importante destacar esto que también mencionaban al pasar ustedes en las anteriores disertaciones, que es lo asociado a la posibilidad de no limitar digamos, todo lo que esté asociado a las exportaciones, porque no solo eso va a permitir poder desarrollar los cultivos que ya están adelante de manera eficiente, sino que también nos va a permitir realizar otro tipo de actividades. Y no solo cultivos, que estamos hablando de campaña gruesa, pero sabemos que hay actividades asociadas al agropecuario, como la ganadera, de que es fundamental para sostener este camino de la sustentabilidad, ¿no? Así que aprovechar este espacio también para hacer mención a ello. Creemos que es imperioso volver a poner sobre la mesa lo que hace a una nueva ley de semilla, una ley de semilla que esté ayornada a nuestra nueva realidad, donde todos los actores tengan posibilidad de sumar su mirada, pero creemos que es importante destacarlo porque lejos de poder seguir apoyándonos y ser innovadores y estar, digamos, liderando la producción a nivel global, si no logramos dar este paso, difícilmente los inversores confíen y tengan reglas claras para seguir aportándonos soluciones a esta temática, ¿no? Así que bueno, también creo que es importante, y con esto cierro, el poner foco en lo que hace a los nutrientes de nuestro suelo. Hemos tenido la dicha de tener una región geográfica con altísimo potencial, pero tenemos que verlo como que es una caja de ahorro, que si esa caja de ahorro no le devolvemos lo que nos llevamos, indefectiblemente, más temprano que tarde, nos vamos a quedar con que teníamos suelos con un alto potencial. Así que bueno, cierro con esto, doy cabida y muchas gracias por la invitación y a disposición. Muchas gracias, David, muy prolijo lo tuyo, te agradezco muchísimo. Así que pasamos de la producción, yo creo que vos tocaste semillas, nutrientes, etcétera, fertilizantes, así que le damos la palabra a Alfredo Paseiro, que en cierta medida, como titular de ASA, está representando el sector de los insumos, ¿no? Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a la Bolsa por esta invitación. Vamos a tratar de cumplir en los tiempos, como lo hizo David. Yo voy a aportar muchos números. Esta mañana se compartieron números y yo los voy a reforzar desde el sector semillero, dando y relacionando, ¿no?, las hectáreas que se proyectan para esta campaña. En el caso de maíz, 7.1 millones de hectáreas proyecta la Bolsa. Sabemos que el Ministerio, y lo digo así porque es un punto a resolver, está teniendo otra superficie que ronda los 8 millones. Después buscaremos cómo compatibilizar eso. ¿Qué hace la industria para abastecer en calidad y cantidad de semillas? Bueno, en la campaña anterior sembramos 51.200 hectáreas de semillas, estoy hablando todo esto bajo riego, con una alta calidad de trabajo, tanto a nivel campo, laboratorio y plantas. Ahí hago el reconocimiento a los trabajadores, en particular la gente que viene del interior, porque lo hemos resuelto en pandemia, con los protocolos, poniendo como prioridad el cuidado de la salud. Entonces, esas 51.000 hectáreas, y tomo las dos últimas campañas, 2021, la industria inscribió en el INASE 139 cultivares. Esto destinado a lo que es maíz grano, maíz doble propósito, pis sin gallo, maíz dulce, obviamente también el FLIN, lo tengo acá al lado a Rivara, que es un especialista de las especialidades, valga la redundancia. Pero entonces, en maíz, resumo, 51.000 hectáreas de semilla, 139 cultivares inscriptos. En el caso de soja, estamos hablando de que para esta campaña se sembraron 261.000 hectáreas de semilla y la industria inscribe 88 cultivares. ¿Qué estoy mostrando con esto? Es uno de los pilares de la industria semillera, la innovación permanente. No alcanza lo que hicimos ayer para mantener la competitividad, y lo miro a David, del productor, ¿sí?, y siempre mirando también a nuestros vecinos.
Hoy ya ¿con quién nos medimos? Con Uruguay, con Brasil, con Estados Unidos, porque competimos por los mismos mercados. Entonces, 88 cultivos, ¿sí?, para estos 16.5 millones de hectáreas. Sorgo pasa a ser la vedette, creo que, de estas dos últimas campañas a partir de la apertura del comercio de China. Hoy estamos mirando todos al cultivo de sorgo, que lo dice Jackie Heer, ha vuelto a los mejores lotes y vuelve de la mano de las mejores semillas. 6.150 hectáreas producidas de semilla, 45 cultivares inscriptos en estas dos últimas campañas. Muy buena noticia, reitero, la vedette. Girasol, producimos 7.500 hectáreas de semilla para 23 cultivares inscriptos. Y ahora voy a dos cultivos que no están en este informe, pero sí los consideramos dentro de lo que es para nosotros la gruesa, que es el caso de maní. Maní en Córdoba sabemos que es central. Hay 4 cultivares, entonces vemos cómo cae rápidamente, y ahí quería marcar este tema y ligarlo con lo que decía David, con el tema de, yo hablo de gestión del conocimiento aplicado al mejoramiento genético. Largo para decir ley de semilla, pero es eso lo que hacemos. Entonces, maní, 4 cultivares, algodón, 3 cultivares, que los inscribe el INTA en la última campaña después de 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando están dadas las condiciones, ¿sí?, para hacer la inversión tanto del sector público y del privado, porque las universidades, el CONICET, el INTA también trabajan y después se da la transferencia, hay gran cantidad de inscripciones, como lo vimos en otros cultivos. Cuando la incertidumbre y los cultivos son de menor superficie, todo esto se reduce y entonces vamos perdiendo de nuevo competitividad en lo que es calidad. ¿Cuándo van a estar dadas las circunstancias para dar esta discusión en el Congreso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y con esto cierro, es que a partir de la demanda de los mercados, nosotros tenemos que tener cultivares que den la calidad, porque después ni en el acopio, ni en la exportación, ni en ningún lado se mejora lo que no viene del campo, ¿sí? A lo sumo se hacen mezclas, pero la cantidad de proteína, la cantidad del tamaño de grano en lo que es el maní, o la calidad de la fibra del algodón viene dada por las semillas. Así que ese es nuestro aporte, muy contentos con todas las expectativas que se plantearon hoy a la mañana y esperemos que acompañe el clima. Gracias, Raúl. Muy bien. Gracias, Alfredo. Muy bueno lo tuyo. Vamos a empezar entonces por los servicios y la comercialización, así que le damos la palabra a Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores. Gracias, Raúl. Los acopiadores somos los herederos naturales de los antiguos almacenes de ramos generales, hoy transformados en eficiente empresa de servicios, de la que se proveen alrededor del 70% de los productores agropecuarios. Somos fuente de financiación, somos los distribuidores del 40% del fertilizante que se consume en nuestro país, del 25% de los agroquímicos y de millones y millones de litros de gasoil entregados en los campos. Sembramos más de 2 millones de hectáreas en forma directa o asociadas con los productores. Nuestras plantas de silos representan el 40% de las instalaciones totales del interior del país. Hablamos de una inversión de 3.500 millones de dólares para poder clasificar, acondicionar, resguardar y o comercializar el 50% de la producción granaria argentina. Competimos en un mercado muy exigente, donde es fundamental tener reglas claras que aseguren transparencia, seguridad y competencia para que las elecciones sean por mérito, evitando situaciones de predominancia distorsivas. Estamos comprometidos con las buenas prácticas agropecuarias y de acopio, y con la protección ambiental para una producción y comercialización sostenible y sustentable. Más de 20.000 empleados en forma directa trabajan en nuestras empresas. Los méritos de cada uno de los eslabones de esta cadena productiva no son menores. Productores, corredores, acopiadores, cooperativas, el consumo interno como la molienda, las avícolas, los filoteros, etc., los exportadores, todos son ejemplos de eficiencia y eficacia interna.
pero debemos profundizar la búsqueda de la excelencia de toda la cadena productiva. Por eso hoy es imprescindible el diálogo permanente entre los eslabones. Hoy los granos son un algoritmo de extrema complejidad. La creencia de que la única función del vendedor es vender caro y la del comprador es comprar barato es el camino asfaltado y seguro al fracaso colectivo. Un bloqueo criminal en los puertos también agrede al productor. Los piquetes ilegales en las rutas por parte de grupos facciosos aumentan los costos de todos, incluidos los del pueblo argentino. Que Ferrocarriles Argentinos, empresa del Estado, no cumpla desde hace años y años con la ley 19.076 de escrituración de terrenos, afecta la capacidad de almacenaje nacional. El no cumplir las normas de comercialización termina siendo un boomerang que afecta a todos y no a un solo eslabón. Algunos funcionarios se han sentido orgullosos de anunciar que aumentamos la producción en un par de millones de toneladas. Debo decirle que nuestros competidores internacionales van mucho más ligeros que nosotros. Brasil, que años atrás compraba maíz a Argentina, hoy es el segundo exportador mundial de ese grano. Y no solo compite en los mercados internacionales con nuestros exportadores. Al ser cada día más eficiente en toda la cadena, y cuando hablo de la cadena incluyo al Estado brasilero, el Estado de Bolsonaro, de Lula o de Cardoso, da igual porque siempre la política agropecuaria ha sido de apoyo al productor, nunca de crítica o de burla, como oímos en algún cierre de campaña. Hoy Brasil tiene pollos y cerdos con precios muchísimo más competitivos, que le sacan mercado a Domenech, a Eiras. Desplazaron a nuestra molienda seca de maíz del mercado africano, entre otros ejemplos. Por eso la búsqueda de la excelencia debe ser permanente. Messi no es solo Messi porque nació con una habilidad sorprendente. Es Messi porque le sumó sacrificio, trabajo en equipo y porque el resto de los actores también trabajaron para el éxito colectivo. Directores técnicos, preparadores físicos, dirigentes, aguateros, el resto de los jugadores, titulares o suplentes. Todos estaban convencidos de que el éxito colectivo es el camino seguro al éxito individual. Por eso mi mensaje es que ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Son muchos los problemas externos que tienen las cadenas productivas y que se los debe enfrentar unidos, convencidos de que el único camino para seguir ocupando nuestra posición de fortaleza en el mercado mundial. Los problemas internos de la cadena se deben resolver con equidad y justicia para el éxito de todos. Y es con esa mirada que el acopio afirma la importancia de proteger a las instituciones que defienden los intereses de los distintos eslabones de la cadena de granos, como las cámaras arbitrales. Estas instituciones garantizan el cumplimiento de los acuerdos preestablecidos y dan resguardo y seguridad a los actos de comercio que se realizan en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, gracias. Del lado de la oferta tenemos una prolijidad total en los términos, así que esperemos que del lado de la demanda sí, no ocurra algo diferente, ocurra lo mismo. Así que muchachos, 5 minutos, empezamos a mi lado, Roberto Domenech, si vos querés empezar a hacer la introducción de las procesadoras avícolas. Bueno, con mucho gusto. Yo traje un par de filminas como para dar un panorama de dónde estamos, dónde venimos de alguna manera y qué proyecto tenemos. Nosotros arrancamos allá por el 2003 con una producción de 730.000 toneladas y en este momento venimos repitiendo 2.300.000, 2.350.000 toneladas anuales de producción. De ese total,
El consumo interno se está llevando aproximadamente 2.060.000, 2.050.000 toneladas y la exportación las 250.000 toneladas restantes. ¿Qué son 2.050.000, 2.060.000 toneladas? Bueno, ahí lo estamos viendo. Aproximadamente 40, a ver la siguiente, por favor. 45 kilos, 47, 48 kilos, esa es la oscilación que estamos trayendo en los últimos años de consumo por habitante año, contemplando incluso ahora en lo que es la proyección al 2025, el crecimiento de la población también. Nuestro proyecto a 2025 es un incremento del orden del 2 al 2,5% anual, una producción final allá en 2025 de 2.650.000 toneladas, un consumo que con la población debería mantenerse en los 48 kilos y una exportación en la que estimábamos poder manejar las 300.000 toneladas y creciendo aproximadamente entre un 5 y un 8% de ese total por año. Las razones de haber pasado de 730.000 toneladas a 2.300.000 toneladas, sin ninguna duda, ha sido fundamentalmente la mejora en la productividad y en la producción que se han manejado como cuando empezó la avicultura industrial en el país, apoyada en 4 grandes pilares: buena genética, buen alimento, buena sanidad y buen manejo. Esos 4 pilares siguen teniendo la misma virtud y fuerza para seguir desarrollando, a lo cual se le ha agregado, sin ninguna duda, la posibilidad de lo que ha sido la investigación, la ciencia, el equipamiento y la tecnología, como lo vemos aquí. Y acá yo quiero marcar, o por lo menos poder mostrar, lo que se mejoró en 40 años, los resultados que teníamos en 1970 contra los resultados que se tuvieron en 2010 y los resultados que estamos teniendo actualmente en un determinado porcentaje de la producción. Para hacer un kilo, perdón, si me lo pueden volver a poner. Para hacer un kilo de pollo en 1970 necesitábamos 2,8 kilos de alimento por kilo de pollo y teníamos una ganancia de peso diaria de 30 gramos, con lo cual recién en 75 días teníamos 2,250 kilos de peso por animal. Las mortandades, un 7%, buenas para ese momento, malas para hoy, ¿no es cierto? Y usábamos 6,3 kilos de alimento para hacer una unidad de pollo. Posteriormente, ya en el 2010, o sea, en 40 años, pasamos a que para hacer un kilo de pollo usamos 2 kilos de alimento balanceado, es decir, ganamos 800 gramos, mejoramos la ganancia de peso, el peso prácticamente lo pudimos manejar en 2,8 kilos, o sea, ganamos 500 gramos más de peso, y para hacer un pollo utilizamos 5,5 kilos de alimento contra los 6,3 kilos que usábamos. Menos alimento, mejor conversión, menos edad, que fue otro factor importante. Y actualmente estamos teniendo un 15, un 20% de nuestra producción, que la podemos situar en una conversión de 1,7 kilos, 70, 75 gramos de ganancia de peso diario, una edad entre 38, 40, 42 días, prácticamente 2,9 kilos, 3 kilos de peso y 4,7 kilos, 4,8 kilos de alimento. Y acá, de algún modo, tomo parte del panel anterior, lo mismo que lo comentado ahora por Alfredo y por Fernando. Tenemos todas las condiciones. Hace años que venimos trabajando en la medida de las posibilidades de lo que denominamos avicultura de precisión. ¿Qué es eso? Es tratar de lograr todo lo que tiene desde la genética el pollo, lo que tiene que ver desde la calidad del alimento que se utiliza para poder
hacer expresar todo lo que la genética da, porque es lo que de alguna manera nos va a ir dando la posibilidad de ser tan competitivos como aquellos países que lo son. Y en ese sentido, no solo hay que quedarse con los 4 grandes pilares, sino que hay que agregar que hay una mejora en todo el mundo sobre lo que es la ambientación, que tiene que ver con el manejo y la expresión en un clima ideal montado dentro de un galpón, para lo cual todo está, para lo cual tenemos actualmente prácticamente un 10-12% de los galpones disponibles ya bajo ese formato, pero que tendríamos que estar en no menos del 50 o del 60% de ese tipo de inversiones. Lamentablemente, bueno, como decimos nosotros, cada vez que hay que arreglarse, dadas las condiciones generales que se dan, uno es uno y todo lo que lo rodea, y hay que arreglarse con todo lo que lo rodea en cada uno de los momentos, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos que profundizar ahí, que podemos sacar mucho más, que podemos recibir y transformar mucho más de lo que desarrolla el campo, tanto en el maíz, tanto en el pellet de soja, en la calidad de ese pellet de soja, que es fundamental. Hoy se trabaja en lo nuestro al milímetro, y si no trabajamos en esas condiciones, es decir, tenemos varios molinos que fabrican el alimento balanceado, donde trabajan con el zarandeo del maíz, y dentro del zarandeo aquellos maíces que demuestran tener un mayor poder son los que se segregan para dárselo al pollito bebé, porque lo que antes uno suponía que un pollito bebé tenía que pasar las primeras 12, 24 horas sin consumir para que absorbiera la yema, que es un alimento natural, hoy toda la investigación demuestra que tiene que comer desde el momento en que nace. Es más, se transportan ya con algo de alimento en las cajas para que pueda funcionar correctamente todo el aparato digestivo. Estamos viendo en general que con respecto al aparato digestivo es donde casi existiría tanto poder, no solo en el pollo, sino en la mayoría de las especies, tanto poder como existe en la cabeza de los animales con respecto a las posibilidades de expresar todo lo que genéticamente traen por naturaleza. O sea que hay todo un trabajo para hacer, un trabajo conjunto, desde la base, desde la semilla, desde los cuidados para el acopio, para poder recibir, desde los controles en los frigoríficos, en las fábricas de alimentos. Somos una producción integrada, es decir, necesitamos toda la cadena. Se producen abuelas, no, se importan abuelas, con esas abuelas se producen padres, con esos padres se producen los pollos. Estamos haciendo el año pasado 875 millones de pollos de producción total anual. Estimamos que vamos a estar más o menos en la misma cantidad. Nuestros niveles actuales de consumo están casi de transformación, consumo de maíz para hacerlo carne de pollo, más las madres en el orden de los 3.900.000, 4 millones de toneladas, que si agregamos el consumo de lo que es producción de huevo, estamos prácticamente en los 5.806 millones de toneladas, es casi un 10% o un poquito más de lo que es la cosecha de producción. O sea, estamos íntimamente relacionados, creo que cada vez lo vemos más, y también muy equilibrados, muy interrelacionados con esto que ha hecho el consumo por las posibilidades, en nuestro caso de productividad, por el desarrollo del cerdo, de que se haya logrado un mejor equilibrio, una más racional distribución del consumo de carnes, lo cual creo que a la producción primaria y a todo lo que transformamos lo va cada vez amalgamando más para que nos podamos convertir en un gran proyecto nacional. Roberto, muchas gracias. Un poquito excedido, pero bueno, un buen mensaje. Aprendimos de las abuelas. Siempre me pasa lo mismo. ¿Quién pensó que íbamos a hablar de las abuelas? Pero bueno, les quiero comentar que dejé para el final deliberadamente a Ernesto Krinigan, presidente del Centro de Corredores de Buenos Aires, porque como ellos siempre dicen, están entre la oferta y la demanda. Entonces me pareció pasar de la oferta a la demanda y después darle la palabra a Ernesto para que inclusive nos informe algo sobre mercados, precios y demás. Así que seguimos. Juan, encantado de ver la visión de los feedlots. Bueno, gracias Raúl, gracias a la Bolsa por darnos el espacio y el momento de compartir con tantos amigos y miembros de esta cadena enorme que hace a la gruesa. A ver, nosotros yendo más allá del feedlot, la ganadería es un todo,
El feedlot es el último eslabón, básicamente el que arrima el camión al frigorífico con el producto terminado, en un amplísimo porcentaje, hoy dejando de lado todo lo que es la vaca que se manufactura con otros destinos y el toro, podemos hablar que seguramente estamos por encima del 70% de lo que se faena, pasó con algún grado de terminación por un corral. Pero remontándonos, tenemos que decir, y haciendo honor al maíz y a la soja, esto comienza en la década del 90, definitivamente a partir de la convertibilidad, ¿no? La convertibilidad fue la que inició la posibilidad de comparar un producto de carne puramente en pesos, veníamos de una o varias hiperinflaciones, en un producto, en la posibilidad de alimentar con dólares. Entonces, el despegue se inicia ahí, copiando tecnología de países más avanzados, y la década del 90 nos da desde los destetes precoces, que es el ternero chico desmamantado, alimentos balanceados de alta calidad, que incluyen harina de soja, incluyen maíz, y los primeros feedlot que comenzamos allá en el año 92. Esto fue un camino lento que se volvió vertiginoso después del 2002, cuando comenzó lo que nosotros decimos la revolución agrícola desde la ganadería, que es que nos empezaron a correr sanamente de todos los mejores campos ganaderos que teníamos ocupados con novillo. Esa es la piedra fundamental, está dada ahí. Y esto trae 3 o 4 connotaciones que brevemente quiero comentar. A ver, las primeras 16 millones de hectáreas que avanza en 5 años la agricultura de precisión, encima de precisión, o sea, como buena palabra, pero irrefutable en sus rentabilidades y en su avance, desplaza las mejores hectáreas novilleras que teníamos, con lo cual es feo el término marginal, pero hubo un desplazamiento cierto de madres, de rodeos de cría y de la ganadería en general hacia zonas menos productivas. Esto parecería en su momento, y el análisis que hacíamos, bueno, termina con una gran parte de la ganadería. Y se dio que no, gracias a Dios. Se dio que el productor agropecuario tiene un fondeo muy fuerte y desde lo cultural con la ganadería. Y la verdad que sorprende ver la cantidad de vacas y de novillitos, vaquillonas y novillos que se siguen concentrando en aquellas zonas que son hoy plenamente agrícolas y las de más alto rendimiento. Claramente, bajos, cañadas y corrales. Pero digamos que ese productor no abandonó la actividad. Otros, más pudientes, se fueron y compraron extensiones más al norte y reubicaron sus rodeos. Pero digamos que todo el proceso de alimentación tuvo un impulso muy, muy fuerte en este fenómeno que fue la expansión agrícola. Esta expansión agrícola comenzó con el maíz de grano y el maíz no comercial, pero que para nosotros es fundamental, que son todos los silajes de maíz y de sorgo, básicamente. También tenemos silajes hoy y muy bien utilizados de cultivos de invierno, pero fuimos agregando cosas. Descubrimos el maíz húmedo, entonces cosechamos maíz con alta humedad. Después descubrimos los subproductos que fueron viniendo, no porque se inventaron ahí, pero empezamos con las harinas, con los derivados de las polenteras, todo lo que es el germen de maíz o el hominifeed. Herramienta fundamental hoy, ojalá hubiera más todavía. Los húmedos, el gluten, y por último, bueno, las burlandas, todo lo que viene de las etanoleras, con lo cual cuando uno mira una dieta en distintas zonas y bien compuesta, se encuentra maíz entero, maíz partido, maíz molido, maíz grano húmedo partido, más básicamente gluten, burlanda y germen de maíz o hominifeed. O sea, somos hermanos con la campaña y con el agricultor. La soja, en términos de corrales de engorde, quedó relegada por un tema de costos. O sea, hay otras fuentes proteicas, justamente acabo de nombrar, incluida la burlanda, mucho más económicas por unidad de proteína y hacen que ha quedado para categorías muy susceptibles. Este crecimiento conjunto, ¿qué nos llevó? Nos llevó, con Roberto que compartimos algunos años, no nos contemos tanto, de paneles, a ir viendo qué representamos. Bueno, es muy difícil, es mucho más exacto lo de él que lo ganadero, por la extensión territorial, pero creemos que de maíz comercial debemos estar en el orden de las 5 millones de toneladas, y después hay mucho maíz de producción propia y mucho maíz para silo, o sea,
que utiliza semilla, que utiliza fertilizante, que utiliza contratista, que utiliza tecnología. Redondeo. ¿Qué es lo más importante que vemos nosotros desde el sector ganadero y el engordador principalmente? Tenemos esa frase de la empresa que tiene el TIC de deportivo. No hay nada imposible para el maíz. O sea, tenemos maíz en todo el país. Y eso es sustentabilidad, eso es menos fletes, eso es aprovechamiento en la región. Eso es que el desecho hemos aprendido a hacer los purines y las enmiendas con nuestra propia bosta en los corrales y aportamos parte del fertilizante en forma directa sobre nuestras parcelas vecinas, propias o alquiladas, pero donde realizamos los cultivos. O sea, se fue dando una economía circular que en algunos casos de algunas empresas referentes termina hasta en la biodigestión de los desechos. No son muchas, son inversiones importantes y es un camino a seguir desarrollando, pero digamos que la complementariedad de la utilización a distancia de puerto, sea vía acopio, sea vía bolsa, en las distintas modalidades que se da, hace que no queda zona. O sea, tenemos colegas en la cuenca inferior del río Chubut, y muchos muy pequeños, y algunos medianos. Y bueno, y no hablemos de Salta, que tenemos las 2 o 3 empresas más grandes que tenemos en la Argentina. Y ahí podemos ir barriendo todo. San Rafael, nunca tuvimos presencia, hace 10 años tenemos socios, productores, colegas, damos charlas, damos jornadas técnicas en la sociedad de comercio de San Rafael. Se juntan 50, 60 productores con el cierre. ¿Por qué? Porque había riego, y apareció maíz. En detrimento de alguna economía regional, sí es cierto, pero la realidad es que hoy está implantado en eso. Entonces, digamos, el modelo de complementariedad o complementación que tiene la ganadería de hoy con los cultivos cosecha gruesa, el sorgo, con este protagonismo se nos corrió un poquito de precio, pero bueno, también históricamente fue un gran complemento de la alimentación, hacen una sinergia espectacular. Espectacular. E insisto en esto de la amplitud país, ¿no? O sea, no estamos solamente concentrados en la zona núcleo, o sea, que es como uno imagina, bueno, sí, alto rendimiento. No, estamos utilizándolo en todos lados. Así que nada, más producción es bienvenida, más hectáreas sembradas es bienvenida. Y por último, cortito, terminar con el mito del maíz barato es más negocio para el procesador. No es más negocio, y acá hablo con él por los amigos polleros y en los cerdos en muchos casos, no es más negocio. El negocio acá, o el negocio lo desarma la complejidad de la regulación y las situaciones políticas que vivimos y las trabas que vivimos. Nosotros necesitamos que nuestro producto valga y necesitamos que el de nuestros proveedores también valga para que se desarrollen y avancen. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buena esta última definición para ambos, ¿no? Que creo que pone la cosa en un punto muy interesante. Luis Ubizarreta viene por Seara Sec, así que la exportación tanto de la industria como del grano está presente. Luis, adelante. Gracias, Raúl, y bueno, gracias a la Bolsa por esta invitación en este ámbito tan importante y con tan distinguidos colegas. Recién Fernando mencionaba a Messi. Y yo quiero decir que lo tenemos en el banco a Messi. Y mientras tanto vamos perdiendo el partido y Brasil tiene a todas sus figuras en la cancha. Y me refiero a la soja, ¿no? Yo veía con tristeza todas las exposiciones de cómo venimos perdiendo protagonismo y cómo estamos perdiendo una oportunidad enorme. Y en esa línea, solo recordar, desde los 90 hasta el 2010, un crecimiento a tasas chinas que le permitió a la Argentina capear un poquitito ese temporal tan complejo. Nos fue mal, pero creo que sin estas cadenas agroindustriales la cosa hubiese sido más complicada. Y desde el año 2010 hasta ahora, como ya expresaron varios, mientras Brasil duplicó su producción, nosotros estamos decreciendo en soja. Y yo quiero plantear acá, no es muy complicado revertir esa situación. Obviamente que cuando uno tiene políticas que son erradas hay que cambiarlas, pero nosotros, y tenemos el Congreso de AgSoja en unos días, el 21 y 22 de septiembre, ahí vamos a plantear claramente que podemos revertir esa situación
aún sin costo fiscal. Acá lo que está sucediendo claramente, y voy a ser muy breve, es la curva de Laffer, que es un economista y que menciona que cuando le caes con una alícuota demasiado pesada a un producto, desaparece y al final la recaudación también desaparece, con lo cual hay que tener la inteligencia para pensar en cómo volvemos a crecer en esta cadena. Entonces, nosotros creemos que eso es muy importante. El segundo punto que también es importante y que quiero traer en esta mesa es la logística. Somos un país alejado de los destinos del mundo por una cuestión geográfica. Tenemos, por otra parte, un río que llega hasta el corazón productivo. Desde hace 25 años se ha trabajado mucho para que tengamos un río mejor y para transformar lo que era un camino de tierra en una ruta pavimentada. Ahora tenemos, que venció la concesión, tenemos que transformar esa ruta en una autopista que todavía le dé más competitividad a nuestro país y que nos permita, bueno, poder producir más y generar más empleo. Nosotros, bueno, yo hablo de la soja porque molemos soja y es una de las cadenas más industriales del sector. Exportamos más del 80% productos con valor agregado y por eso es que, bueno, con esa perspectiva de que iba a seguir creciendo la torta, estamos sobre invertidos y ya lo dijeron varios, tenemos una capacidad ociosa importante, tenemos que ver cómo la aprovechamos. Así que bueno, ese es uno de los desafíos que queríamos plantear. El segundo, bueno, hacer una hidrovía, una licitación pronto, seria, atrayendo a los mejores dragadores para que podamos tener esa autopista que nos permita traer barcos más grandes y ser más competitivos. El tercer punto que quería mencionar, nosotros somos, en definitiva, los marketineros en el mundo de los productos argentinos, los exportadores. Y por lo tanto también hay veces hay como una pulseada dentro de las cadenas o en los medios, y yo quiero mostrar esa faceta. Nosotros somos socios del productor, somos socios de la cadena y en esa línea lo que intentamos es agregarle cada vez más valor a nuestros productos y llevarlos a cada rincón del planeta como un agente de ventas que somos de la Argentina. En el cuarto punto que quería mencionar es un esbozo de lo que pasó este año. Fue un buen año, los precios, como decían Esteban y Agustín, ayudaron mucho. El año que viene posiblemente no sea tan fácil, tenemos que pensar en cómo crecemos más en la producción, pero bueno, tuvimos una buena performance, el mayor ingreso de divisas de la historia para este sector y creo que una contribución muy grande en este año tan complejo para la Argentina. Bueno, y volúmenes de exportación crecientes en maíz, obviamente, como todos dijeron, que creo que es muy bueno, no así en los subproductos, en donde bueno, estamos amesetados y para abajo y es una lástima, ¿no? Y por último, voy a hacer una mención al tema ambiental, que también fue mencionado, pero que creemos que es lo que se viene, ¿no? El mundo cada vez mirando más productos sustentables, la preservación del planeta, y ahí nosotros también creemos que la Argentina tiene una oportunidad, ¿no? Tenemos que hacer los deberes. Bueno, deforestación cero, obviamente, tenemos que hacer y además demostrarlo. Así que todo el tema de certificaciones, creo que tenemos que trabajar mucho para mostrarlo. Y creo que también se mencionó, hay dos foros en donde estamos trabajando junto con la Bolsa. Uno es la iniciativa de conservación del Gran Chaco, que es el BISEC, que, bueno, tenemos que ir mostrando y certificando al mundo y aprovechando nichos para vender a mejores precios, productos sustentables con sello verde. Y el otro es el Programa Argentino de Carbono Neutro, que lidera también la Bolsa, en donde venimos trabajando en protocolos en todas las principales cadenas. Nos parece que ese es un tema, mirando un poquito con faros largos, fundamental para el sector. Así que creo que hay que ponerle mucho foco. Bueno. Bien, gracias Luis. Muy bien. Bueno, ahora vamos a quienes están entre la oferta y la demanda. Lo tenemos a Ernesto Krinigan, presidente del Centro de Corredores de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Raúl.
Bueno, yo voy a tratar de hacer un pequeño análisis de lo que veo hablando específicamente de la campaña próxima, de la campaña que viene. Si nosotros hacemos un análisis de los volúmenes que se vienen comercializando, que se declaran semanalmente en el Ministerio de Agricultura, vemos que en soja es bastante poco, la verdad que es bastante poco, inclusive si tomamos los promedios de los últimos años, el volumen es bajo y dentro de ese volumen hay una buena porción que es a fijar, o sea que tampoco tiene precio. En maíz el ritmo de ventas es un poquitito más acelerado, está levemente por debajo del año pasado, pero sí por arriba de los promedios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El ritmo de ventas en maíz es razonable desde lo histórico y el ritmo de ventas en soja es bastante lento desde lo histórico y en especial teniendo en cuenta el porcentaje de volumen declarado que no tiene precio. Ahora bien, ¿qué es lo importante de este tema para la próxima campaña? Si nosotros hacemos una comparación de lo que vale la soja mayo del 2022 y hacemos un promedio de las 5 campañas anteriores, vamos a estar viendo que estamos $67 arriba del promedio de los últimos 5 años. Y en maíz estamos $42 arriba para la posición abril y $34 arriba para la posición julio. Y aparte de esto, si hacemos una pequeña comparación de valores relativos, vamos a notar que en las últimas semanas, último mes, mes y medio, los valores relativos comparados con los mercados internacionales se han afirmado mucho. Esto a veces es un poquito confuso porque alguien me va a decir, bueno, pero el maíz, abril valió 2.10 y ahora vale 190. Sí, es cierto, pero Chicago valía mucho menos de lo que vale ahora, entonces el valor relativo del producto argentino se encarece. Ahora bien, y acá voy a pasar un aviso sectorial que me parece que es bastante importante a tener en cuenta. Si bien el volumen declarado de ventas de soja es pobre, si miramos el interés abierto que tiene la posición de soja mayo en el mercado de futuros, vamos a ver que está cerca de un 50% arriba del interés abierto de la campaña anterior a la misma fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que, por lo menos el análisis que esto lleva, por suerte, y después de muchos años de trabajo y muchos años de esfuerzo, tanto del mercado a término como ahora del MATBA-ROFEX, se está empezando a profesionalizar un poquito más el arbitraje. Y en maíz sucede lo mismo, y es bastante llamativo que crece, tanto en la posición abril como en la posición julio, pero crece más en la julio que en la abril. Y esto obviamente de la mano del cambio en la tecnología y en las fechas de siembra, en la fecha de cosecha, que como decían la gente del Estudios Económicos de la Bolsa, abre una ventana mucho más grande. Entonces, yo lo que a mí me parece, o lo que nosotros vemos así a grandes rasgos, es que estamos en un año y en un momento del año de sentarse a hacer las cuentas y analizar la situación. Porque no solo el precio en términos absolutos está, como decía, $67 arriba del promedio de los últimos 5 años, es el valor precampaña, no sé, por ahí meto la pata, pero que yo recuerde, más alto que yo haya visto en pre-campaña, no es el valor más alto en soja, pero sí en pre-campaña. Y en maíz debe estar bastante cerca. Entonces me parece a mí que hay gente que ya lo está haciendo porque lo muestran los números. Si yo tengo un interés abierto en el mercado de futuros récord, porque es entre todos los productos, ¿no? Entre trigo, maíz y soja, tenemos un interés abierto que es históricamente el más grande, más alto. Eso demuestra que hay, desde el lado de la oferta, no solo del productor o de los acopios, un cambio muy notorio en el uso de las herramientas comerciales. Y eso a mí me parece muy importante. Creo que es un momento del año, las próximas semanas, yo aconsejaría a los participantes de ambos lados, de la demanda y de la oferta, consultar, preguntar, consultar con sus corredores, con sus agentes de negociación, con sus agentes de liquidación, a ver qué oportunidades de arbitraje hay, porque realmente el nivel de precios es
muy interesante, el margen, todos sabemos que el margen es bastante positivo de darse, obviamente, los rindes esperados, y, o sea, falta un trecho largo, no empezamos ni a sembrar todavía, ya estamos contando el resultado, pero falta un trecho largo, pero me da la sensación que es un buen momento y es un muy buen año para sentarse a hacer las cuentas finitas y tomar las posiciones que nos aseguren por lo menos un piso promedio tanto de ventas como de compras, porque también, insisto, si el valor relativo del producto está caro, habría que ver del lado de la demanda también qué estrategia se toma para cubrir esa posición, pero me parece que es un muy buen año desde el punto de vista comercial, a pesar de que si miramos los números fríos de las compras y las ventas del físico, no es tan atractivo, pero hay un movimiento que quizás no se nota en la utilización de las herramientas más modernas. Muchas gracias, Ernesto. Muy buena la apreciación, sobre todo cuando incorporás los futuros, eventualmente las opciones sobre futuros como herramientas para separar la comercialización física de las fijaciones de precios y estrategias de comercialización. Así que, de todas maneras, nos vamos a tomar la atribución de tener un poco más de tiempo. Allá me confirman que podemos hacerlo y hacer una especie de segunda ronda muy rápida. Sobre la base de lo que ya dijeron cada uno del resto de los sectores, si alguien quiere hacer alguna apreciación, y le damos la palabra a David. David, vos basaste tu presentación en el tema sustentabilidad, rotaciones, etcétera. Vos, me imagino, como Apresid, ves que todavía existe la posibilidad de un salto tecnológico interesante como para, en el caso que la demanda empezara a funcionar con mucha más fortaleza, dar una respuesta del lado de la producción con eficiencia. La idea es que sobre la base de lo que se dijo acá, vos nos plantees, y la visión desde el punto de vista de los productores, acompañar desde ya con mucha eficiencia un proceso de continuar creciendo con la producción en la medida que se den qué circunstancias. Esa es la pregunta. Bueno, no, sí, escuchaba atentamente a cada uno de los que fue hablando, y no hay dudas de que que todavía no hemos llegado para nada al techo de posibilidades de producción. De nuevo, desde mi lugar de presidente de Apresid, no puedo dejar de relacionarlo con lo que esté cercano a la sustentabilidad, ¿no? Si lo miráramos solamente por cuestiones económicas, quizás esa virtud que tenemos en el lugar del mundo que estamos, de poder ser más eficiente desde lo económico, lo económico en lo momentáneo. El problema es el poder, y el problema no ya lo deberíamos. La preocupación de Apresid es que lo veamos como Estado al tema de la sustentabilidad y la posibilidad de mayor producción, pero de una manera que sea sostenible en el tiempo, y no de la manera que, por las cuestiones que vienen transcurriendo en nuestro país, de alguna manera nos obligan a los productores a ser quizás de los más eficientes del mundo, pero no hay que desconocer de que estamos en uno de los mejores lugares de la Tierra, y ese lugar no es sustentable per se e indefinidamente. Así que, bueno, la realidad es que hay herramientas, hay tecnología para producir más de lo que estamos produciendo y sosteniblemente o de manera sustentable. Necesitamos que haya de alguna manera reglas claras en esto. El Estado, creemos que de alguna manera también tiene que tomar cartas en el asunto. No podemos no ver la realidad de los datos que nos presenta, por ejemplo, la Asociación Fertilizar. Tarde o temprano esa historia, si no la vemos, nos va a jugar en contra. Y veo los polleros, veo los piloteros, veo la Ciara, veo toda la cadena que viene detrás de la producción, pero hay que ser consciente de que si la producción no existe, todo lo que viene detrás difícilmente pueda llegar a su potencial. Entonces, yo creo que todos tenemos, y cada uno lo ha ido diciendo de alguna manera, esta mirada de la sustentabilidad en este amplio aspecto, ¿no?
Y cierro con esto. Desde nuestra institución, de alguna manera, y es un desafío, es una preocupación, pero es un desafío, el ver de nuevo mucha superficie laboreada. Es una realidad. Sabemos bueno, estamos trabajando en conjunto ahí con la bolsa para las estimaciones y demás, y es una realidad, y podríamos negarla o no querer verla, pero es una realidad y que nos preocupa, si quieren, solamente situándonos en que si queremos ser conscientes de un cambio climático a favor del planeta, no es el camino el de la labranza. Así que bueno, cierro con esto para darle pie al resto de oradores. Gracias. Muchas gracias, David. Muy claro. Se aprovechan las oportunidades del mercado, pero dentro de un marco de sustentabilidad, claro, ¿no? Aprovechamiento eficiente de los recursos pensando en el largo plazo y no en la oportunidad de determinada situación de precios especiales. Bueno, vamos a ver del lado de los insumos, Alfredo. También unas reflexiones tuyas después de haber escuchado a todos y sobre todo a mí me interesa que nos digas, porque causó mucha impresión cuando Bayer decide salir del negocio de la semilla de soja y saca intacta del mercado. Y la idea es eso, es una decisión de una empresa en función de un negocio que se suponía que iba a ser de una forma y que a lo mejor no fue o cambia de estrategia, o eso es una decisión de la industria en cierta medida previendo que a lo mejor, la adaptación de tecnología, etcétera, tiene algunas circunstancias, algunas trabas que hacen que quizás no se aproveche la oportunidad. Creería que si bien se va Bayer, aparecen otras, Corteva está dando vuelta también con algunos productos interesantes, pero concretamente esa decisión que impactó mucho en el mercado es una decisión de una empresa que por una situación especial deciden salir de un negocio, entrar en otro, pero me imagino que no será una decisión de la industria, como decir, la Argentina tiene un retroceso en la utilización de tecnología. Pregunta. Claramente no. Bueno, me interesa muy bien que lo reafirme. Claramente no. Porque algunos pudieron haber pensado eso, ¿no? No, pero no deja de llamar la atención. Y es la consecuencia, y tendríamos que ir a ver la causa de por qué una empresa en un país con 16.5 millones de hectáreas en soja tiene que tomar esta decisión de reinvertir, ¿sí?, capitales en otras cosas. En otras cosas muy importantes, las planteó recién Luis, ¿no? El tema de carbono, yo diría que el productor empiece a ver también lo que es un nuevo negocio, una nueva actividad, como capturar y gestionar el carbono. Y es ahí donde Bayer anuncia que está haciendo nuevas inversiones y gestión de datos. La industria no. Cualquiera que lea los suplementos especializados de fin de semana, vemos que en soja hay lanzamientos, y estoy hablando de lanzamientos que va a dar respuesta a lo que plantea Presid, que es el problema de malezas resistentes. Soja en LIS con 2,4-D, o sea, hay mucho. Pero bueno, reitero, no era la noticia que uno estaba esperando, al contrario, estamos esperando que haya más inversiones, alta tecnología e innovación. Permitime, voy a usar 30, 45 segundos más de lo que dijimos de otro tema, pero trazabilidad lo pondría en este concepto, gestión de datos, ¿no? Es lo que tenemos que tener, el mercado cada vez demanda más, quiere saber cómo se hace, cómo se preservan, ¿sí?, los recursos naturales, la gestión de ese recurso natural. Obviamente el trabajo registrado es un tema, trazabilidad y poner datos. Ahí la industria, nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde lo que es la gestión con marcadores moleculares, marcadores ópticos, para saber cuál es la semilla que se está utilizando. Ese es un dato. El otro elemento, y aprovecho a plantearlo antes de que se siembre, decía Ernesto, no lo sembramos y ya lo estamos contando, es la necesidad del refugio, y básicamente en los cultivos BT, estoy hablando de maíz. Hoy estamos planteando un plan a 5 años, mejorar 5% la adopción del refugio para llegar de aquí a los próximos 5 años 75% de tener el cultivo de acuerdo a las recomendaciones. Ahora me saco el sombrero semillero y me pongo un ratito el sombrero de todos, que es el del Consejo Agroindustrial. Y voy a ir
porque hemos trabajado y mucho, entonces si Messi está en el banco, si queremos parecernos a algún país vecino, el gobierno tiene la oportunidad se llama Consejo Agroindustrial, se llama Ley de Fomento a la Inversión Productiva, tenemos metas muy ambiciosas, llegar a los 180, 200 millones de toneladas, creo que es factible, sumar 100.000 puestos de trabajo es factible y traer divisas es necesario e imperativo. Entonces, esperemos que esta oportunidad sea tomada por las autoridades. Reconozco que tenemos un diálogo permanente, pero bueno, José Martins dice necesitamos el gol, estamos todos en términos futboleros, las reuniones se dan semana a semana, el proyecto o el anteproyecto ya tiene los incentivos y hay 2 incentivos que son claves y con esto cierro. Innovación en semillas y fertilizantes, porque hoy estamos teniendo un déficit entre lo que producimos y balanceamos aportando negativo. Y eso es un pasivo ambiental que esto vendría a solucionar con los incentivos. Así que un reconocimiento a todos nosotros que conformamos el Consejo Agroindustrial, que con mucha paciencia nos reunimos, tenemos esa paciencia estratégica porque creemos en lo que hacemos y por eso hablamos con esa claridad con los funcionarios. Gracias, Raúl. No, gracias a vos, Alfredo, muy claro lo tuyo. Bueno, vamos al acopio. Fernando, me gustó el tema de tu posición muy conciliadora entre los sectores, ¿no es cierto? Sobre todo conociéndote mucho, pero lo destaco porque veo, por eso lo subrayo la importancia de cuando hiciste esa apreciación y creo que hay un mensaje muy interesante ahí. Y además pusiste a las cámaras arbitrales como una de las entidades, realmente las cámaras, tener cámara arbitral en este negocio es una maravilla. Tener un lugar donde los árbitros amigables componedores resuelven los conflictos en 3 meses, que de la otra manera hubiese sido imposible porque no hay juez que pueda llegar a entender cómo es este negocio, es una bendición, tenemos que saber aprovecharla. Así que no sé si querés de ese tema o algún otro hacer un comentario adicional. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. A ver, acá hay que entender de que si no andan bien los exportadores, los productores sufren las consecuencias. Porque ¿a quién le van a vender los granos que cosechan? Si no andan bien los productores, si no hay una cosecha importante, los polleros no tienen comidas o los filoteros no tienen comida para sus animales. Con lo cual, de lo que se trata, o por lo menos el concepto, es defender las situaciones de cada uno de los eslabones, pero entendiendo de que si falta un eslabón en esta cadena, esto se cae como un piano. Entonces, tenemos que tener la grandeza en los eslabones de esta cadena para entender que el éxito colectivo es el éxito individual y que si se tratan de abusar de posiciones dominantes, no estoy haciendo cargo a absolutamente nadie, pero digo, el equilibrio entre todos los eslabones es de fundamental importancia. Miren, y te lo engancho con el tema de la sustentabilidad. Nosotros necesitamos imperiosamente tocar este tema con muchísima profundidad, pero no solamente los integrantes de esta cadena, lo precisamos al gobierno, que no está acá, porque atrás de este lindo mensaje de la sustentabilidad del planeta, en la cual, ¿quién puede estar en desacuerdo? ¿Quién puede estar en contra de tener un planeta más habitable para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Pero cuidado, que hay muchos intereses económicos escondidos atrás de estas banderas. Entonces, la sustentabilidad es algo imprescindible, pero cuando después se escriben las normas a las cuales hay que ajustarse esta sustentabilidad, resulta que los países centrales son muchísimo más beneficiados que los países periféricos, que son los que menos contaminan el planeta.
porque creo que América Latina, veía el otro día, está en el 13%, me parece, de la contaminación de gases. Y el 70% está en los países centrales. Hay que tener muchísimo cuidado con el debate de este tema de sustentabilidad para que no nos encontremos con sorpresas desagradables, como ya le ha pasado a la República Argentina. Y para eso es imprescindible que el gobierno y la producción tomen esto con la seriedad que esto se merece. Porque si vamos a empezar a discutir taras ideológicas, como nos ha pasado en los últimos 30 años, nos va a ir mal a todos. A cada uno de los eslabones de la cadena y al gobierno también. Entonces, tenemos que sentarnos en una mesa todos a tener una voz clara y fuerte, y que esa voz clara y fuerte sea acompañada por el resto de América Latina. Tengamos mucho cuidado, no con la idea de la sustentabilidad a la cual adherimos sin reservas. Tengamos mucho cuidado con lo que se escribe, y para eso tenemos que tener una posición unida. Muchas gracias, Fernando. Bien. ¿Te parece, Ernesto, ahora o después? Bueno, ya tienes el micrófono, dale. No, a ver, solo un par de cosas. También, ya que Fernando está tan político hoy. Tan bueno, lo agarramos bueno hoy. Voy a tomar el desafío. También todos nosotros, todos los miembros de la cadena, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en los deterioros de algunos de los eslabones. Se habló acá mucho de la Cámara Arbitral, que sin ninguna duda es una institución fantástica. Sin embargo, en muchas ocasiones no se le ayuda porque o se saltean los análisis o no se toman las muestras o no se mandan las muestras o se descarga mercadería con análisis de la demanda. Con lo cual, las cámaras eso lo sufren un montón, porque obviamente es una caída fuerte de sus ingresos, y terminamos discutiendo cosas o teorizando cosas que en realidad son responsabilidades de la cadena. Con respecto al tema del crecimiento, del desarrollo, creo que la Argentina de una vez por todas tiene que tomar la decisión de crecer. No puede ser que estemos permanentemente yendo un paso para adelante y dos para atrás. Todos los que estamos acá, que participamos en las reuniones del Consejo Agropecuario, hemos escuchado no quiero decir, pero me animaría a decir, Alfredo, el 100% de los funcionarios diciendo que hay que aumentar las exportaciones, y que se necesitan las divisas. Y de pronto, ¡pum!, cierran las exportaciones. O sea, es muy contradictorio. Y es un pésimo mensaje para el tipo que produce, para el tipo que toma el riesgo. Y eso sucede en esa y en otras, y ha sucedido históricamente en otros productos. Los que nos ha tocado participar, que creo que la mayoría de los que estamos acá nos ha tocado participar hace unos años en las restricciones y en las cupificaciones a las exportaciones, lo hemos visto, se cae la producción. Se cayó la producción de trigo, se cayó la producción. Hoy estamos hablando de que vamos a producir más de 50 millones de toneladas de maíz. Hace 7 años se caía la producción de maíz. Un producto que genera y tiene la potencialidad de generar en origen, como dijo Juan, actividad, mano de obra, comercio. O sea, tiene un montón de beneficios asociados, pero lo que pasa es que tenemos que decidir si queremos crecer o no queremos crecer. Yo no voy a negar que la situación es compleja, la situación fiscal es difícil, pero algún día hay que tomar la decisión e ir para adelante, porque si no, no salimos más. Una especie de desacople del precio FOB argentino respecto de los mercados internacionales, sobre todo Brasil, ¿no?, que se lo ha mencionado como que ha ocupado un lugar que antes nosotros solíamos ocupar. Pero ahora estamos advirtiendo que en los futuros, quizá, según lo comentaste vos, y creo que es así, en las operaciones futuras pareciera que eso se habría recuperado. La idea es que no sé si alguien sabe si esa recuperación tiene la tendencia a sostenerse o a lo mejor a caerse en la próxima campaña.
Tiro la pregunta por si alguien lo puede saber, a lo mejor nadie lo sabe, bueno, esperemos que funcione. Para eso están los mercados, y para eso están los mercados de futuro, para tomar una posición en un momento donde uno ve que las diferenciales o las bases se afirman o se agrandan, ¿no? Porque siempre en última instancia el precio es respecto de algo más, ¿no? Sí, yo solo un dato, no tengo la respuesta para darte, pero una de las cosas que nos embromó bastante fue la bajante famosa del río, en donde justamente entra en valor lo que es la hidrovía, porque con una bajante extraordinaria nos encontramos con que obviamente los fletes para venir a la Argentina son mucho más caros, porque el barco se lleva menos, es como un camión semivacío que se va. Y o eso, tenés que completar ya. tenés que completar, entonces bueno, el precio en Bahía Blanca también vimos ahí. Esa es la otra distorsión que hubo, ¿no? Una distorsión, pero que también tiene un impacto ambiental, porque al final son más camiones haciendo rutas más largas cuando podrían cargar cerca del origen. Entonces, bueno, eso creo que ha sido un determinante en que nos hemos desacoplado y hemos perdido, bueno, precio, porque al final nuestro valor FOB es más bajo que otros orígenes que tienen un mayor calado. Está bien, muy bien. Esperemos que no incida además de eso la hidrovía como decisión política administrativa, ¿no? Yo soy optimista porque creo que no hay otro camino que llamar a un privado a que haga el trabajo bien hecho. Entonces, cuando no hay otra opción, por más ideologías, la verdad es que no... ¿No te imaginas la Dirección Nacional de Dragas y Balizamientos? Es que ya y por eso yo trataba de traer el camino de tierra. Hasta el año 95 que se inició el dragado, existía eso y todos, los más viejos, no todos, nosotros nos acordamos, y era un desastre porque el río prácticamente estaba en el nivel natural y los barcos salían con 27 pies y bueno, era otro tipo de barcos. Y dimos un paso de calidad y esperemos seguir esa tendencia y dar otro paso de calidad que necesitamos porque los contrarios juegan y allá lo decían también. Y entonces mientras nosotros no hacemos cosas, Brasil, que es nuestro gran rival, está mejorando el Amazonas, está saliendo con rutas nuevas, con el ferrocarril. Entonces, ojo que no estamos solos, ¿no? Tenemos que defender nuestros mercados. Tenés el micrófono, si querés hacer las consideraciones adicionales o ya listo. Dale, no. No sé si tenías previsto, pues yo te pregunté, pero no sé si tenías previsto. No, ya que estamos, Dale. un tema es obviamente la ley de semillas, creo que es un debate pendiente de las cadenas, porque la realidad es que la solución en parte no estuvo porque nosotros mismos dimos vueltas, creo, y es una autocrítica y es fundamental. Y lo otro que yo quiero dar un mensaje positivo, tenemos futuro, la Argentina tiene esta bendición de que produce algo que el mundo demanda fuertemente y que va a seguir demandando y estos precios marcan esa tendencia y esa oportunidad está ahí todavía. Y lo único que tenemos es que lograr, y alguien lo dijo, convencer a los políticos o a los que tienen el mando de que no todo es la coyuntura y los próximos 5 minutos. Hay que poner un poquito los faros largos y hay que pensar en estrategias que agranden la torta, porque la única manera que tenemos de salir de la crisis es produciendo más, generando más trabajo y bueno, por suerte está ahí la oportunidad. Yo quiero pasar ese mensaje optimista, que si hacemos un poquito bien las cosas, si damos señales un poquitito razonables, bueno, por lo menos este sector tiene un aporte enorme para dar y tenemos la infraestructura, tenemos puertos modernos, tenemos fábricas eficientes, bueno, solo falta poquito, ¿no? Que sean señales claras, previsibilidad y bueno, razonabilidad y no matar cada vez que podemos la gallina de los huevos de oro para comérnosla en el próximo puchero, porque así no vamos a ningún lado. Bien, no sé si Juan o Roberto, como quieran, un poquito las consideraciones finales, Roberto o Juan, eso como ustedes quieran. Lo mío cortito, es un aviso que va al aumento de la producción. 60% de la capacidad instalada ocupada, fíjense el potencial que tiene el sector ocioso. Si nos proyectamos sobre cada cabeza en agregar 100 kilos vivos, 50, 60 kilos de carne por animal, cada 2 animales es 1 tonelada más de maíz. Y otras cosas, ¿no? Pero en maíz solamente es 1 tonelada más. Con lo cual, cuando ustedes escuchan, y en la ley que propiciamos del Consejo Industrial, ir de una producción de 3.000
toneladas a 4 o a 5, estamos hablando más de todo, pero más de todo muy fácil, porque es prácticamente con la misma capacidad instalada y con la misma producción que hoy tenemos. Y esto sí tiene que ver la política y los funcionarios y generar este clima de crecimiento productivo. Es una cadena que está para crecer con muy poco, llamémosle así. Gracias. Pareciera que ese más de todo implica más producción, más, en la medida que no me pisen algún precio en la cadena que implica que de alguna manera distorsiona para atrás o para adelante. Claramente, claramente, y que quita expectativa, ¿no? Si siempre yo tenía entendido que la actividad industrial dice, no me importa pagar precios altos por la materia prima, en la medida que la materia prima exista, sea abundante, yo pueda trabajar y bueno, verán los precios del producto. Y Claro. mi producto se puede vender. Exactamente. No. Ese es un mensaje interesante, creo también. Roberto. Sí. Tenías también el micrófono, no sabía que lo tenías. Está bien. Bueno, vamos a ser cortito. Sí, dale, Roberto, compensá. Eso. Pero no, con relación a lo que comentó Juan recién, en nuestro caso es distinto. Nosotros estamos prácticamente 100% desde el punto de vista de capacidad de galpón para poder crecer. Tenemos que invertir necesariamente y dentro de eso hay que, rescato lo que dijo Luis, los demás juegan y en ese interín vamos perdiendo posibilidades y espacios. ¿Y por qué la necesidad de crecimiento? ¿Cuándo nos vamos a decidir a crecer? Nosotros en el 2002 hicimos el primer proyecto a 8 años. En el 2009, 2010 ya lo hicimos a 6 años. Lo estamos haciendo a 5 y corrigiéndolo. Es decir, cada vez la improvisación nos va llevando más adelante y eso nos va limitando, porque si entre 2003, y ya corto, entre 2003 y 2010 pasamos de 4 millones de metros cuadrados de galpón a 8.900.000 metros cuadrados de galpón, ¿por qué no podemos pasar ahora de 11 millones a 13 como necesitaríamos? Es decir, todo se va cerrando, se va trabando y esto hace que no haya una decisión plena de crecimiento más allá de lo que se vea. Pero bueno, seguimos confiando, va a poder ser, tiene que ser. Nada más, gracias. Sí, imagínate que lo que decís, planificar un horizonte en el tiempo para un proyecto de inversión de 4 años es una locura. No, es que ya Eso no habla de la es que ausencia ya de no reglas. es proyecto, es Lo que una decía orientación. Fernando, claro, es un disparate total. Vamos a seguir por acá, Claro. ¿viste? Pero tenés que Tal cual. corregirlo. Bueno, muy bien, yo creo que hemos terminado, hicimos una reunión muy buena, quizás hayamos tomado más tiempo del que teníamos previsto, Ramiro ya me está marcando la cancha diciendo que está, creo que fue una muy buena reunión, así que les agradezco muchísimo el acompañamiento, a vos, David, desde afuera te mandamos un gran abrazo, y bueno, gracias a todos por haber participado y habernos enriquecido. Muchas gracias. Solo un comentario. Sí. Bueno, paso, permiso. Dale, Está ¿cómo previsto no? unas palabras de cierre, pero que no la voy a hacer en honor del tiempo. Simplemente, bueno, tengo al vicepresidente de la Bolsa al lado mío, pero en nombre de la Bolsa, ¿Cómo no? agradecerle a todas las instituciones que nos acompañaron, que nos dieron el conocimiento, David de la distancia, a Luis, Juan, Roberto, Ernesto, ay, disculpame, leo nervioso, Alfredo y Fernando. Raúl, muchas gracias por lo que nos han comentado. Ustedes saben, se habló mucho de instituciones en este cierre, se habló mucho de los mercados. La Bolsa promueve los mercados, el desarrollo de los mismos, la transparencia de los mercados y creo que parte de haber dado toda la información que hoy pudimos mostrar, de la parte técnica a la mañana, la visión política más temprano todavía y ahora la visión de los actores del mercado es clave para llevar esa visión al mercado, para que los tomadores de decisión puedan nutrirse de la misma y tomar mejores decisiones. Así que, si Dios quiere, los esperamos en algún próximo lanzamiento que podamos hacer. Ojalá que con un escenario donde parte de estas reglas que hoy el sector privado está pidiendo estén volcadas en el mercado y las proyecciones sean un poco más optimistas que la que estamos mostrando hoy. Ahora sí, muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro. Cómo no, muchas gracias, gracias a todos. Somos parte de la solución y no del problema. Absolutamente. Buen cierre.